hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a un pasaje bíblico muy conocido, que está en Mateo 16. La mayoría de nosotros, y voy a decir de nuevo, la mayoría de nosotros, salimos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque solamente de que te hayan bautizado en la Iglesia Romana, ya tú aparecías como miembro de esa iglesia. Y yo ni cuenta me di cuando me hice miembro. Sinceramente, lo único que me acuerdo es que cuando llegaba a la misa del gallo, hacían tocar una campanita y yo pensaba que era un heladero que estaba afuera. Porque sonaba igual. Era un niño. Después me distancié, después Dios permitió que unos misioneros en mi pueblo recogían a los niños en un ómnibus y lo llevaban a la iglesia, a la escuela bíblica. Y yo era un niño y casi no me acuerdo. Pero ahora estoy aquí y me acuerdo. Muchos de ustedes salieron de ahí. Qué privilegio haber salido de ese lugar. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La ignorancia, la mentira, la idolatría. Hoy voy a hablar un poquito sobre esto. Pero como ya ustedes son libres, tienen toda la capacidad de poder asimilar lo que voy a decirles. Mateo capítulo 16, verso 13. En nuestra Biblia lleva como título la confesión de Pedro. Capítulo 16. Mateo 16. Qué bueno que están interesados en buscar la cita bíblica. Me imagino que algunos tienen algunas notas puestas ahí. Y dice la palabra, y queremos honrar al Padre, queremos honrar al Hijo, queremos honrar la presencia de su Espíritu en este lugar. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue un ser humano quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, fíjense las palabras de Jesús, yo también te digo que tú eres Petro, tú eres Pedro. Y sobre esta Petra, que es la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Total autoridad. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Padre, te quiero dar gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdame, permíteme en mi corazón compartir algo que ayude, que esclarezca, que pueda traer comprensión. Si hubiese alguien por primera vez, o si algún hermano que lleva poco tiempo todavía puede estar confundido, que sus ojos se abran y su corazón entienda la revelación de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a Cesarea de Filipos. No sé dónde está Miguelito. ¿Te acuerdas de Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo es una ciudad que está a la orilla del mar Mediterráneo. Está aproximadamente a unos 30 kilómetros del mar de Galilea o el lago de Galilea. O sea que el Señor prácticamente sacó a los discípulos de donde estaban los fariseos, los saduceos, los religiosos, y se lo llevó a una ciudad realmente gentil, mayormente gentil. Algunos dirán, ¿y qué razón tenía? Él todo lo hacía con razón. Él tenía todo un propósito. Allí, en esta ciudad, que Miguelito se va a acordar,
nos sentaron sobre unas sillitas de piedra y el guía nos preguntó, ¿saben ustedes dónde están sentados? No sabemos. Estás en un toile público. Porque el sitio donde estábamos era un estadio que fabricó Herodes a los romanos y tenía sus lugares sanitarios, o sea, sus baños en aquellos lugares, y lo menos que pensábamos que estábamos en un baño de tal dimensión. Bendito Dios, nunca se nos olvida. Por eso dice, no se me olvida jamás Cesarea de Filipo. Ahora, en Cesarea de Filipo el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice? He escuchado muchas veces expresiones que algunos hermanos dicen, a mí no me importa lo que la gente piensa de mí. Si tienes la conciencia limpia, si nada te acusa, si tienes un buen testimonio, entonces tal vez podamos decir, a mí no me preocupa lo que la gente pueda pensar de mí. Pero creo que a veces también deberíamos escuchar qué opinión tiene de ti el hermano o la gente que te ve. Alaba a Dios. O sea, porque puede ser que nuestro testimonio no sea muy claro. Y yo creo que un cristiano debe tener un buen testimonio. Bendito sea el Señor. O sea, ¿qué piensa de ti la gente? ¿Qué piensa tu vecino? ¿Qué piensa tu marido? ¿Qué piensa tu esposa? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Cuál es la opinión que tienen acerca de ti? Eso nos debe preocupar. Pero la intención de Cristo era otra. Los discípulos habían visto tantos milagros, tantas manifestaciones, tanto poder, tanta grandeza, que ahora el Señor está interesado en saber la opinión de ellos, no lo que la gente dice. La gente dice que tú eres un profeta, que eres Juan el Bautista que había muerto y también resucitaste, que eres Elías, que eres Jeremías o cualquier otro profeta. O sea, como lo tenían como un profeta, más nada, no más, simplemente un profeta. Y ahora Cristo les pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Cuál es la manera de interpretar quién soy yo? Amén. ¿Quién soy yo? Aní. Así es una palabra hebrea que significa yo soy. ¿Quién soy yo? Alabado sea el Señor. ¿Qué piensan de mí? Y ahí viene la confesión de Pedro. La espontánea y muy apresuradamente, como siempre el sanguíneo, el eléctrico, que siempre sale al frente y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Fíjense qué palabra, tú eres el Mesías. Qué tremendo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. O sea, hizo una declaración que trazó lo que diríamos o pudiéramos pensar el fundamento del Evangelio. Se necesita un fundamento para todas las cosas. Cristo es el fundamento. Pablo dijo, yo como perito y arquitecto puse el fundamento, y si otro cambia de fundamento es su responsabilidad. Porque el que edificare sobre el fundamento que es Cristo, entonces el edificio va a ser edificado y nunca se caerá. Pero el que edifique sobre la paja, sobre lo que es heleno, sobre lo que no es roca, entonces cuando vengan las pruebas, ahí se va a destruir. Bendito Dios. O sea, en la confesión de Pedro es la base fundamental. O sea, lo que establece el fundamento del Evangelio. Cristo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si usted lee lo que dice Juan, si quieren me escuchan solamente, yo digo la cita y si quieren después marcarla. Cuando Juan escribe su Evangelio en el capítulo 5, en el verso 18, demuestra que para los judíos, ¿qué significaba el título Hijo de Dios? Voy a repetir, y es importante ver la interpretación de un judío, porque recuérdense, de ellos viene la salvación, de ellos viene mucho, de ellos, la mayoría de ellos viene la palabra, excepto Lucas, la mayoría viene de los judíos, las escrituras. O sea, ¿cuál era la forma de pensar? ¿Qué se interpretaba para los judíos al decir, tú eres el Hijo de Dios? Dice así el verso 18, capítulo 5 de Juan, verso 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Hijo, haciéndose igual a Dios. O sea, el título de Hijo de Dios lo hacía igual a Dios, los mismos genes, la misma genética. O sea, salió de Él. Es Él prácticamente. O sea, no hay dudas de la interpretación. O sea que al decir tú eres el Hijo del Dios viviente, no está diciendo que es un ángel, está diciendo que es el Creador. ¿Cuánto adoran a Dios? Si ustedes se fijan, esto es un estudio prácticamente lo que voy a dar.
Si ustedes se fijan en el comienzo del libro de los Hebreos, dice claramente una pregunta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, ¿él es un ángel o él es Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. A ninguno. A ningún ángel. No existe ninguna parte de la Escritura que Dios haya otorgado el título de hijo de Dios a un ángel. Se lo otorgó solamente al unigénito. Y unigénito significa el único hijo verdadero. O sea, el mismo que lleva los genes de su padre. Y así mismo, si usted dice, si leemos un poquito más abajo, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, dio una orden, adórenle todos los ángeles, a Cristo se le adora. Y si no fuera Dios, entonces estamos en idolatría. Pero creo que estamos muy claros. Sabemos de quién estamos hablando. Del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Pero ahora el Señor dice algo más. Me refiero a las palabras de Mateo, cuando dice ahora Cristo, y yo también te digo que tú eres Petro. Por primera vez. Ustedes saben que hay varios hermanos en la Biblia, y digo basado en testimonios bíblicos, que Dios le cambió el nombre, Jesús le cambió el nombre. ¿Se recuerdan de Mateo? Mateo se llamaba Leví, y Dios le puso por nombre Mateo. Así le fue cambiando el nombre a varios de ellos, que también no me recuerde mucho, y a Pedro, que antes no era Pedro, sino que era Simón, hijo de Jonás. Simón, ahora por primera vez Dios le dice, Petro, le dice que eres una piedra, alabado sea el Señor, o una piedrecita. Hay algo interesante, yo digo que también que tú eres Petro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y fíjese que hay una diferencia, a Pedro le dice Petro, a esta roca que dice ahora le dice Petra. Y esta diferencia dan o marca algo tan fundamental como que Pedro, vamos a ver, y el mismo Pedro lo confiesa, que él no es la piedra principal del ángulo. Él no es el que sobre él se edificará. Él no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no hay discusión, no es negociable. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y él es la roca principal del fundamento. Alabado sea el Señor. O sea, edificaré mi iglesia. Primera vez que se menciona en el Evangelio la palabra iglesia. Primera vez. La palabra eclesia. O sea, nunca antes se había mencionado. Y por primera vez el Señor ahora la trae a la luz como una revelación. Y vuelvo a repetir. Y sobre edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una diferencia entre la interpretación católica y la interpretación de nosotros que nos llaman protestantes. Voy a repetir. Quiero que lo oigan y si alguien está en línea y me está escuchando pueda entender para que puedan asimilar lo que quiero expresar. La diferencia de interpretación. Para los católicos, Pedro es la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. O sea que él era el fundamento y ahí se establece que él era el vicario de Cristo, era el sustituto de Cristo y que por medio de él viene entonces el papado. O sea, él es el hombre máximo de la iglesia principal. Algunos de ellos dicen que la iglesia católica nació en el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés no se hablaba de romanos, se hablaba de posiblemente aceptar católico, porque la palabra católico significa universal, pero no era católico, apostólico ni romano. Alabado sea el Señor. Y cuando vemos este detalle, para los católicos, entonces Pedro es la roca. Pero para nosotros la roca es la confesión, es la palabra que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración o sobre este fundamento vamos a edificar la iglesia, o voy a edificar la iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que dice Pedro, porque no es lo que dice un erudito, sino Pedro mismo reconoce quién es Jesucristo, hablando de la roca. Alabado sea el Señor. Y aquí sí me interesa que vaya conmigo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, encontramos que dice Pedro acerca de Cristo y acerca de él mismo. Dice, acercaos a él es Cristo, y le dice piedra viva. Dice, desechada ciertamente por los hombres. O sea, a Cristo lo desecharon, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. O sea, nosotros somos una cantidad de piedrecitas
que cada uno de nosotros estamos puestos en un lugar, en la edificación de la iglesia que es de Cristo. ¿Me están siguiendo? O sea, repito, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, no sacrificios de animales. En aquel entonces todavía se hacían sacrificios de animales, pero aquí dice sacrificios espirituales, aceptables al Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y dice, el que creyere en ella no será avergonzado, mas para vosotros, pues los que creéis en él es precioso. Y dice, pero para los que no creen, a diferencia de los que creen, dice la palabra, es la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la piedra principal del ángulo. Bendito sea el Señor, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque si alguno no encuentra en él plenitud, tropieza y se cae. O sea, Pedro está diciendo que él no es la roca del fundamento. Él está reconociendo que la roca del fundamento es Cristo. Es verdad que cuando Cristo comenzó el derramamiento del Espíritu en la iglesia, cuando nace la iglesia, pudiéramos decir que Pedro se destacó muchísimo. No solamente Pedro, hubieron otros que se destacaron. Juan también, porque Juan estaba con Pedro cuando fue aquel día al templo de Hermosa, cuando había un paralítico. O sea, algunos dicen no fue Pedro el que lo levantó. Es verdad que se habla mucho de Pedro al principio, pero después del capítulo 9, después de la conversión del apóstol Pablo, es como si Pedro comenzara a pasar a otro plano y comenzara entonces los testimonios. Son los hechos de los apóstoles, pero Dios permitió en la revelación de su palabra que algunos se fueran destacando más que otros. Ni Pedro ni Pablo son el fundamento. El fundamento no es negociable. El que cambia el fundamento se pierde. ¿A qué me está siguiendo? El que cambia el fundamento, el que cambia a Cristo por un hombre, entonces es un desastre. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que cuando le dice el Señor, y a ti te daré las llaves de este reino, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También se lo dijo a los discípulos, a los demás discípulos. Si quieren ver conmigo ahí mismo, un poquito más adelante, la página siguiente, en el capítulo 18, ustedes pueden leer que dice en el verso 18, o sea, 18, dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra, y fíjense que está en términos plural, no referente a Pedro, sino referente a los demás discípulos. Vuelvo a repetir, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, no solamente le dio esto a Pedro, sino también se lo dio a la iglesia. Y creo que si para ti no es una carga muy grande, no me salía la palabra, yo creo que tú debes entender que a ti también Dios te dio autoridad. Dios nos ha dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del diablo, y nada nos dañará. Voy a repetir. Amén. Dios nos dio autoridad. Diego amigo, me dio autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda obra del diablo, y nada, absolutamente nada nos dañará. Alabado sea el Señor. Cuando dije y especifiqué que a uno le dice Petro y a la iglesia le dice Petra, algunos católicos dicen, eso es una mala interpretación. Los católicos tienen eruditos también, no sé si ustedes lo saben. Los adventistas del séptimo día tienen eruditos. ¿Qué es un erudito? Alguien que estudia los originales. Alguien que estudia la palabra según los primeros, o sea, en el idioma con que se escribe, buscando la apreciación o buscando perfectamente la interpretación basado en los pasajes paralelos donde se repite la misma palabra. O sea, son eruditos, son buscadores, y ellos también los tienen. Ellos dicen, posiblemente no se puede aceptar de que Pedro, por la diferencia de Petro o Petra, que sea una diferencia, porque cuando Cristo habló, posiblemente habló en arameo y no en griego. Y Petro o Petra son palabras en griego. Y es posible que es verdad que Cristo haya hablado en arameo, y si habló en arameo, en vez de decir Petro, le dijo Cefas. Pero en mi Biblia aparece, y en la tuya también aparece la marcada diferencia. Y lo más importante es que Pedro es quien corrige la situación, y lo acabamos de leer. O sea que no hay ningún tipo de dudas, ni ningún tipo de confusión en reconocer que Cristo es la roca principal del ángulo, y el que no edifique sobre esa roca, su edificio se va a caer y se va a destruir.
¿Cuánto alaban el nombre precioso del Señor? A través de la historia, mis hermanos, han habido muchos que han tratado de ser el Cristo. A través de la historia. O sea, muchos han tratado de ser Cristo, y muchos han encontrado, parece, como seguidores. ¿Se recuerdan las palabras de Gamaliel cuando dice, hablando del tiempo presente para aquella fecha, cuando se levantaron ciertas sectas religiosas, y dice que él dijo en una manera sabia, si esto es de Dios, esto no es que lo destruya, pero si esto no es de Dios, se va a destruir solo. Solo se va a destruir. Por supuesto, es Dios quien lo va a destruir. Pero han habido siempre movimientos donde se hacen pasar y se cree que son Cristo. Yo me encontré un papel anoche y quisiera leérselo, es interesante, donde voy a mencionar algunos tipos de Cristo, o que se creyeron que eran Cristos aquí en la tierra. Y posiblemente algunos de ustedes lo conozcan. El primero que quiero mencionar es un ruso, llamado Anatoly Sergeyev. Nació en Rusia el 14 de enero de 1961. Posiblemente algunos de ustedes son más viejos que él. A los 29 años cree haber tenido una revelación divina que le dijeron que la reencarnación de Jesucristo, que él era la reencarnación de Cristo, el fundador de la iglesia del Último Testamento. Y esto dice que llegó a alcanzar como 10,000 seguidores, pero hoy no se menciona para nada Anatoly. Desapareció Anatoly. Alabado sea el Señor. Hay otro que nació en Filipinas, Apolo Kiboloy. Nació el 25 de abril de 1950. En el año 85 fundó la Iglesia de Restauración del Reino de Jesucristo, haciéndose llamar el mismo Jesucristo. Tiene 2 cadenas para aquel entonces, cuando tomé la nota, tenía 2 cadenas de televisión, más 17 estaciones de radio y además varias imprentas para editar su propio periódico e información escrita. Cuenta con más de 1 millón de seguidores para aquel entonces, pero Apolo hoy día no se menciona. Hay otro más de Australia. Escogí uno de Rusia, uno de Filipinas, otro de Australia. Alan John Miller nació en Australia en el 1964. Desde niño perteneció a la denominación de los Testigos de Jehová, hasta que creyó que él era la reencarnación de Cristo, y asegura recordar que todo con relación a la crucifixión, como que se acuerda de la crucifixión, y además de haber conocido personalmente a los apóstoles y una gran cantidad de personas durante 2000 años que han transcurrido, pero ya de Alan John no se menciona absolutamente nada. Quiero mencionar otro más, me perdonan. Uno que nació en Puerto Rico en el año 1946, su nombre José Luis de Jesús de Miranda. Nació en Puerto Rico en el año 1946, fundador de la obra Creciendo en Gracia. Comenzó declarando que él era el segundo Pablo. Posteriormente ser el Cristo resucitado, para finalmente declarar que en el 2012 se sometería a una gran transformación donde se convertiría en inmortal, no iba a morir. Para el próximo año se declaraba como muerto un 8 de agosto del 2013. ¿Han pasado cuánto? 9 años que murió. Y dice, en una ciudad de Texas llamada Sugar Land, y nunca más, ni aquí en Miami, se ha mencionado nada acerca de él, porque murió. Muchos han tratado de ocupar el lugar de Cristo. John Lennon dijo que él era más famoso que Jesucristo. Él era mucho más famoso que Jesucristo, y apareció otro que decía, yo soy John Lennon. Y no puede haber dos John Lennon. Y prácticamente lo mató a la entrada de su casa. O sea, ¿cuántos han tratado de ocupar el lugar de Cristo y todos han fracasado? ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, me gusta y quiero dedicar un espacio de tiempo a esta porción. Vamos de nuevo al verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, alaba a Dios, las puertas del Hades no van a prevalecer contra lo que llamó iglesia, contra ella. En el término hebreo, la palabra las puertas del Hades es como decir las puertas del Seol. Es un término como basado y reconocido como el lugar de los muertos. O sea, en la Biblia encontramos en varias partes la palabra Hades, o en el antiguo pacto, en lo que es el hebreo, encontramos la palabra, en este caso el Seol o el Sheol. Y vemos que es el lugar de los muertos, pero también lo ponen como lugar de castigo.
Y el Señor está diciendo, las puertas de ese lugar, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, la iglesia no tiene ya lugar la muerte. Repito, o sea, Cristo está diciendo que ya la iglesia está en un nivel donde la muerte no tendrá lugar ni parte ni suerte con los cristianos. Algunos dirán, los cristianos se mueren, pero Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe qué dice el escritor de los Hebreos cuando menciona este término? Y quiero que vengas conmigo si puedes, si no me escuchas solamente. En el capítulo 2 de los Hebreos, en el verso 14, dice la escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto hay que repetirlo. Voy a repetir. Así que por cuanto los hijos, los paitía, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. O sea, nosotros antes de conocer a Cristo estábamos bajo servidumbre, o sea, estábamos esclavizados, y el temor a la muerte era una de las cosas peores. Y yo pienso que si tú has nacido de nuevo, si has nacido del agua y del Espíritu, si conoces a Cristo, si de verdad te has entregado tu corazón, si caminas con Él, si tienes una experiencia personal con Él, entonces la muerte para ti no es un problema. La muerte física no es un problema. Hay muerte física, hay muerte espiritual. Estoy hablando de la muerte física, no es un problema. O sea, no estamos sujetos a servidumbre, no estamos atemorizados por la muerte. Nosotros tenemos conciencia, tenemos como revelación de parte de Dios que cuando tengamos que salir de esta casita, porque un día vamos a dejar esta casa. Dice, en Dios tenemos un edificio. Alabado sea el Señor. Y cuando hablamos de edificio, no estamos hablando de una pared, no estamos hablando de una estructura, estamos hablando del nuevo cuerpo que Dios nos dio, o que ya Dios nos creó, porque Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él, y tengamos un cuerpo igual que el que tiene, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, no de carne, porque carne y sangre no va a entrar en el cielo, no hereda. Quiere decir que nosotros no estamos sujetos. Si alguien todavía le tiene miedo a la muerte, es porque algo ha pasado, o algo ha sucedido, o todavía no ha entrado en la madurez espiritual. Pablo dice, yo estoy en estrecho, preferiría partir ya con el Señor que quedarme aquí, sino por causa de la iglesia, por el ministerio, entonces estoy aquí, porque Dios en cualquier momento termina diciendo a Timoteo, el tiempo de mi partida ya está cerca. O sea, para él no era una mala noticia, para él era una buena noticia el saber que partiría con el Señor. Ahora, las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Dios ha dotado la iglesia, la ha capacitado de una manera que el infierno mismo no puede prevalecer contra la iglesia. Miren, escuchen lo que voy a decir despacito. En ninguna parte de la Escritura el Señor nos enseñó a tenerle miedo al diablo. Voy a repetir de nuevo. En ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte de la Biblia, Dios nos enseñó a tenerle miedo al diablo. O sea, nosotros fuimos instruidos en la palabra, enseñados, o sea, capacitados por la palabra a saber que quién es el diablo y que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortaleza. O sea, que podemos pelear contra huestes de maldad, podemos pelear contra demonios, y de hecho lo hemos hecho. Gloria a Jesús. De hecho, lo estamos haciendo. Estamos peleando contra huestes de maldad. A veces nos tocó un pequeñito, un demonio, pero a veces nos tocó un principado. Por eso a veces decimos, la prueba que estoy pasando no es fácil. Es que estás luchando contra una autoridad. Alabado sea el Señor. Hay autoridades en ciertas regiones. Y algunos va a confundir un poquito, pero tengan paciencia conmigo. Cuando Cristo quiso ir a pasar al otro lado, a donde estaban ayúdame en la ciudad, los Gadara, la tierra de Gadara. Cuando él quiso pasar a Gadara, dice que le salió un endemoniado al encuentro y que comenzó a decirle, Señor, a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? O sea, reconociendo también que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué tienes conmigo? Los demonios, después que se manifestaron, después que dijeron que era una legión, dijeron estas palabras: no nos saques de esta región. Repito, no nos saques de esta región. Cuando leemos Apocalipsis dice, yo sé dónde tú vives, yo sé dónde tú estás, donde reina Satanás. O sea, hay lugares, yo no sé si usted se ha fijado, hay lugares dentro de todas las ciudades
en la ciudad de Miami hay lugares que usted dice, esto parece demonio aquí. La suciedad, la forma de la gente hablar, la atmósfera que se respira, la actitud de la gente. Algunos ni siquiera les gustaría pasar por ahí de noche. O sea, hay lugares donde tienen autoridad establecida, bendito sea el Señor. Pero un cristiano, un hijo de Dios, nacido del agua y del Espíritu, no tiene por qué tener temor absolutamente a nadie. ¿Cuántos creen que no tenemos lucha contra carne y sangre? Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y no te ponen para que tengas miedo, sino para que peleen la buena batalla de la fe. La iglesia está llamada a pelear. Vamos, anímense. La iglesia está determinada a luchar, a pelear la buena batalla de la fe. Yo sé que es doloroso. Yo sé que es algo fuerte. Cuando nos enfrentamos, yo decía a mi esposa hoy, que cuando es un problema nada más, a veces nos sentimos un poquito afectados, pero cuando se nos unen 2 o 3 problemas a la misma vez, entonces parece una montaña que no podemos pasar. Pero Cristo nos mandó a pasar al otro lado. Cuando Cristo mandó a pasar a los discípulos al otro lado, sabía lo que iba a acontecer. Fíjense, cuando Cristo mandó a los discípulos a pasar a la otra orilla, ya Él sabía de antemano lo que iba a suceder. Él sabía que a la mitad del camino, a la mitad del lago, una tempestad se iba a levantar fuerte. Y yo les pregunto, ¿no se han levantado tempestades? ¿No han tenido ustedes problemas, a veces algunos serios, y se han sentido impotentes porque no saben cómo resolverlo? Es la hora de entonces de probar si eres cristiano o no, y si conoces la palabra, y si de verdad te has vestido con toda la armadura del Señor para resistir, para poder pelear la buena batalla de la fe. Ellos llegaron a la mitad, exactamente a la mitad, y se desató un viento fuerte y una tempestad no usual, a tal punto que la embarcación se hundía. Alabado sea el Señor. Pero Cristo, como ya lo sabía y ya lo había determinado, Él decidió entonces a esa misma hora aparecerse donde estaban los discípulos. Alabado sea el Señor. Los discípulos habían visto cómo Él levantaba a los enfermos, a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos, les daba vista, a los sordos. Alabado sea el Señor. O sea que la habían visto con poder, con autoridad, pero nunca habían visto a alguien caminando sobre las aguas. Y nunca habían visto a alguien hablándole al agua y hablándole al mar y hablándole al viento y diciéndole, cállate, enmudécete. A ti te digo viento y a ti te digo mar, cállate y enmudécete. Y el viento y el mar le obedecen. Por eso nace en el Evangelio de Marcos capítulo 4 esa expresión que dice, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo les pregunto, ¿no nos dio un ejemplo? Porque incluso muchas veces les reclamó a los discípulos, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a soportarlo? O sea, le he dado ejemplo de que tienen autoridad. No hagamos como Moisés, lo mencioné creo que en estos días, que cuando Dios le dijo, háblale a la peña, en vez de hablarle, le pegó 2 veces con una vara. O sea, Dios dijo, habla con autoridad, reprende en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes reprenden al enemigo y a veces hasta dormidos los reprendemos. Yo sé que cuando yo estoy en guerra, a veces tengo pesadillas. No es que me comí una pizza a las 12 de la noche. He tenido guerras, he tirado golpes. A veces me preocupa que hasta un día le dé un golpe a mi esposa. De por cierto, a veces le he cogido por el cuello y le he apretado. Y si ella no pega un grito, y entonces yo digo, me voy a dormir mirado para acá, me tengo miedo. Cuando yo estoy en crisis, cuando estoy en batallas, cuando se me unen 2 o 3 problemas a la misma vez. Hello, bendito sea el Señor. Cuando el enemigo viene muchas veces a cantarme coros que son desagradables, o a decirme emblemas que no son de Dios, y uno tiene que pelear y pelear todos los días, resistir al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo tiene que huir en el nombre del Señor. Pero peleamos hasta literalmente. Peleamos literalmente. Hay un testimonio de Martín Lutero, él no es mi favorito, pero lo quiero contar. Martín Lutero, en la persecución que tuvo y las amenazas de muerte, porque en su tiempo los quemaban en la hoguera. Él se rebeló contra la iglesia católica, apostólica y romana. Él se rebeló contra el papado. Él firmó o puso 95 tesis en la puerta de la catedral en Alemania. O sea que era evidente que lo estaban persiguiendo para matar.
Y dice que él un día escribiendo, yo no sé si fueron las 95 tesis, esa parte no la sé, pero escribiendo sentía que el diablo se burlaba de él y se burlaba de él, y en una de esas cogió el tintero y se lo tiró. Tremenda locura. Ahí el diablo no es una persona. ¿Cómo es que le tiró el tintero? Yo no sé, sintió en ese momento como que se sentía tan agredido que dijo, yo voy a pelear contigo, algo te voy a hacer, bendito sea el nombre del Señor. Y yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado o ha manifestado en alguna ocasión ese rechazo y dice, diablo, mentira, tú eres un mentiroso, yo estoy aquí, no estoy solo, Dios está conmigo, está a mi lado, Él ha hecho conmigo obras y lo ha hecho en el pasado. Anoche yo le di testimonio y llega el punto del testimonio cuando yo me convertí. Me habían enviado varios mensajeros. Había tremenda confusión y le digo sinceramente, muchos de ustedes posiblemente estuvieron confundidos igual que yo al principio, como diciendo, ¿cuál de las religiones que existe tienen al Dios verdadero? Si yo empleo el término religión, te diría ninguna. Pero déjenme explicar. Cuando me empezaron a llegar los primeros mensajeros a mi casa, porque mi mamá tenía la fe de que si alguien me predicaba, entonces yo podía convertirme. Lo que mi mamá todavía no conocía el carácter que yo tenía. Me recuerdo del primero que llegó a mi casa, José Luis Revirón. Tocó la puerta con mucha educación, porque siempre fui educado. Pasa adelante, siéntate. Cuando empezó a hablar del evangelio, yo lo resistí. Me fui por la parte de la ciencia. No me recuerdo exactamente todo, pero lo rechacé. Él se levantó y se fue poco rato. No es que hubo falta de respeto, sino un encuentro de opiniones. Después el hermano, se me acordó, el hermano Wes Wilson, qué cosa más grande, los nombres se me piden. El hermano Wilson, mi mamá lo invitó a que se quedara en mi casa a dormir 3 noches, para que por 3 noches me hablara a mí. Ya cuando llegó la tercera noche, yo dije, yo no voy a llegar a mi casa temprano, voy a llegar pasado las 12 de la noche, para que ya Wilson se haya dormido. Y cuando voy a tocar la puerta, él mismo abrió la puerta, aquí estoy esperándote. Mire, yo le pregunté a Wilson, hace muchos años atrás, cuando lo encontré aquí en Miami. Primero tuve que identificarme y decirle quién yo era y de qué familia yo era, para que se acordara del suceso, del evento, de que estuvo 3 noches hablando del evangelio. Y le pregunté en lo personal, ¿tú creíste que yo iba a convertirme? Y él no lo pensó, dijo, tú no. Te vi tan mal, te vi tanto rechazo, que yo no creí que te ibas a convertir. Y después de pasaron otros más. Con ninguno de ellos me convertí. Con ninguno de ellos levanté la mano. Con ninguno dije acepto a Cristo. Ahora, había algo interesante. Me gustaba el evangelio. Lo encontraba razonable. O sea, lo veía diferente a la iglesia católica. Encontraba algunas cosas que me convencían, pero no daba el paso. No determinaba aceptar a Cristo. Y entonces fue cuando tuve el problema que todos ustedes conocen, o muchos conocen, que trabajando en un lugar llamado CIMT, Centro Internacional de Mantención de Telecomunicaciones. O sea, para los que son de Cuba, y digo esto para que puedan entender, los hermanos que son de Nicaragua o de Centroamérica y nunca han ido a Cuba no van a saber el sitio. Es un edificio antiguo que se llama en la esquina de Águila y Dragones, la antigua Telefran Company. Ahí trabajaba yo. ¿Cómo llegué? No sé. Terminé mi carrera y me pusieron a trabajar en un lugar, y allí otro me dijo, ¿por qué tú no aplicas en este lugar? Ya que es la profesión tuya, comunicaciones, y me aceptaron. Pero cuando ya llevaba 1 año y un poquito en ese lugar, me acusaron de ser de la CIA. Imagínense el edificio de comunicaciones, donde yo tenía, o sea, la compañía tenía múltiples telegráficos, múltiples telefónicos. ¿Qué cosa es un múltiples? Un múltiples es un equipo donde los canales de radio o los canales de televisión o los canales de teléfonos como tal, mayormente veíamos los canales de teléfono de un ancho de banda de 5 kilociclos, muy estrechitos, y a tener 500 canales por una sola línea entre La Habana y Los Cayos. Había un cable, no sé, alguno escuchó que hay un cable submarino entre La Habana y Los Cayos. Se podían mandar por una sola línea, se podían mandar 500 canales a la misma vez. O sea, 500 personas hablando por teléfono a la misma vez.
Y ahí nació entonces la idea de uno de que yo y un grupo más, porque fueron 9 los que caímos presos, estábamos trabajando por la CIA, porque nosotros teníamos canales técnicos que nadie podía supervisar. O sea, podíamos entrar en cualquier parte del mundo, Praga, Checoslovaquia, o sea, podemos entrar en Rusia, en China, en cualquier parte, teniendo nada más que los códigos de computación de los canales, podíamos entrar en cualquier parte y nadie nos podía supervisar, ni los Estados Unidos nos podía supervisar. Y entonces nació la idea de que yo pertenecía a la CIA. ¿Alguien tiene idea de lo que pasó? ¿Alguien tiene idea de que alguien lo acuse de ser de la CIA estando en ese régimen, en ese gobierno? Terrible. Empezaron los interrogatorios. ¿Con quién tú hablas? ¿Cuál es tu contacto? ¿Quién te contrató? Y comenzaron los asedios. Y creo que no es nada fácil. Por último, me llevan a una prisión que se llama el Combinado del Este, a un sitio que se llama Depósito. En el edificio número 1, si alguno conoce el edificio del Combinado del Este, son 3 edificios que si los miras de arriba parecen hoteles, pero si estás dentro es un infierno. En un lugar que tiene capacidad para 1000 o un poquito más de 1000 personas, habíamos 7500 personas presos en ese lugar. Y estoy en un depósito le llaman también una tapiada, un sitio donde tú no sabes si es de día o de noche. O sea, un lugar prácticamente donde es un maltrato psicológico para ver si pueden sacarnos algo. Y estando en esa condición, el Señor permitió que este pastorcito tuviese una experiencia personal con el Cristo vivo, no de la iglesia católica, no de las iglesias pentecostales, no de las bautistas, o sea, tuvo una experiencia personal con el Dios único, sin religión, sin pertenecer a ninguna religión, al Dios único. A mí me sacan de la prisión, me sacan de la tapiada. Habían pasado 38 días, no sabía ni el tiempo que había pasado. Y me ponen en un pasillo estrecho. Y en ese pasillo estrecho están empujando y estoy viendo un salón ancho después del pasillo. Y en ese salón había lo que usted no se imagina: golpes, maltratos, gritos, sangre en el piso, pedazos de piel. Eran maltratos a base con planos de machete, con pedazos de madera, o sea, con lo que pudieran darte, te daban con lo que fuera. Y cuando estoy llegando, por supuesto que no estoy muy contento, estoy muy triste, pero me viene a la mente Cristo. Y eso no creo que sea mío, sino que vino de arriba. Así como Pedro tuvo una revelación para decir: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que a mí me llegó también algo como que me acordara de Cristo, y me acordé de Cristo. Y le dije estas palabras: no tengo mucho tiempo para hablar porque me queda poco tiempo y me están empujando. Y digo: Señor, yo no sé cuál es la religión verdadera, no sé cuál es. Puede ser que sean los testigos de Jehová, puede ser que sean los evangélicos, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que si tú eres Dios, ven donde estoy yo y háblame. Y ahí cuando estoy llegando a la puerta digo: Señor, te pido en el nombre de Jesús. Y yo ni conozco nada de lo que es la palabra, pero ya estoy estoy conectado con el cielo. Le digo: Señor, si eres tú realmente, yo quiero que un guardia diga cuando llega a la puerta: a este no lo toquen, de ahí para atrás. Y llegué a la puerta y puse las manos en la puerta, como resistiéndome, como creyendo que algo iba a ser Cristo. Y de repente, lo inesperado, alguien dijo: a ese no lo toquen, de ahí para atrás. Yo quiero preguntarle a ustedes: ¿será casualidad? No tuve que pasar por la religión. Fui directamente a la presencia. Y puedo decirle que Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. O sea, tengamos cuidado de caer en la trampa. Les voy a enseñar algo curioso. Espero que no confunda a nadie. Tal vez alguno de ustedes recibió alguna vez esto. Esto lo dicta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A mi casa llegó. Y entonces me puse a mirarlo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Ellos dicen: para que tengas una experiencia personal con Cristo. Fíjense, para que tengas una experiencia personal con Cristo, pon esto en el piso, arrodíllate sobre Él y pon los ojos sobre los ojos de Él, porque ahí están cerrados. Y entonces cuando lleves como aproximadamente 5 minutos mirando, los ojos se van a abrir, los de Cristo se van a abrir. ¿Alguien conoce un poco de física aquí? ¿Saben ustedes que todos tenemos lo que le llaman inexia visual? Es un problema óptico.
Le llaman inexia visual. ¿Qué cosa es inexia visual? O sea, que nosotros miramos algo y la retina se queda cargada con la imagen durante algunos nanosegundos o milisegundos. Por eso, cuando se inventó la televisión o se inventó la película, era 24 cuadros por segundo. Había que pasar 24 cuadros a la velocidad de un segundo para que se pudiera ver el cuadro parado. Porque si no, verías el cuadro en movimiento. Porque tú tienes inexia visual. O sea, tú miras algo y quitas la vista y tienes algunos microsegundos o nanosegundos la visión de lo que viste. Hello, estoy dando una clase de física aquí ahora. Y aquí pasa lo mismo. Que si tú te quedas mirando, entonces entraste en el recordatorio de la visión, o sea, de la imagen que tienes retenida, y de repente vas a notar, y ya lo estoy viendo, ya lo vi, los ojos se abren. ¡Qué milagro! Se abrieron los ojos. Miren, los ojos que se tienen que abrir son los tuyos. ¿Cuánto alaban a Dios? Vamos, alábelo. Los ojos que se tienen que abrir son los tuyos. Y reconocer que es la madre de las rameras, la que ha hecho embriagar con el vino de la fornicación a las naciones. La madre de las rameras tiene un día. Tiene un día señalado. Cuando venga su destrucción, el mundo entero lo va a llorar. Porque va a caer la gran Babilonia, la que ha hecho caer a tanta gente. Qué bueno, qué rico que Cristo nos libertó de esto. Pedro no puede ser el papado. No puede ser el vicario. No puede ser el Cristo aquí en la tierra. Hay un solo Cristo. Diga conmigo, hay un solo Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. Nadie puede estar en el medio. Si ponemos algo en el medio, somos idólatras. Y fíjense, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida: mira que te mando que no hagas como el amorreo, como el fereceo, porque a ellos los destruyo por el pecado, por la idolatría. O sea, cuidado de caer en la trampa. Y tenemos que tener también cuidado de caer en diferentes trampas. Hay diferentes religiones, hay muchos eruditos, sí es verdad, pero tenemos que, y esa es mi responsabilidad y la responsabilidad de los que enseñamos palabra aquí, de que podamos entender la Escritura, porque cuando entendemos la Escritura somos libres. Aleluya. Cuando entendemos la palabra, Dios nos hace libres. Si no entiendes la Escritura, vas a tropezar. Bienaventurados los que no tropiecen con la palabra. Bienaventurados los que no tropiecen con cosas como estas que son tontas, que están jugando con la inocencia de mucha gente. Alaba a Dios, bendito sea el Señor. Mis hermanos, qué rico es poder conocer la palabra. El hermano Caterín mencionó el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. Gracias por la atención que me pusieron. Alabado sea el nombre del Señor.